Siguiendo, chicos, con el estudio de la continuidad en general de una función de una variable, simplemente recordar que las funciones o los tipos de funciones que suelen protagonizar estos problemas suelen ser funciones del tipo, pues tipo 1, tipo 1 de funciones que, repito, protagonizan los problemas de examen, funciones como esta. Imagínate, ponen f de x igual, por ejemplo, a e elevado a 1 partido por x si x es distinto de 0 y 0 cuando x es igual a 0. Es decir, funciones en las que la expresión de la función es esta para casi todos los valores de x y luego en el punto conflictivo, en los puntos donde la función no existiría porque 1 partido por 0 no existe, te definen la función aparte. Vale, pues la pregunta es ¿cómo analizaríamos la continuidad en general de una función de este tipo? Pues en principio la táctica sería la misma que hemos comentado en algún vídeo anterior. Echarle un vistacito a la expresión de la función y analizar una por una todas las funciones elementales que vemos que forman parte de esa expresión, ¿vale? Funciones elementales que forman parte de esta función, pues hombre, si nos ponemos un poquito así puntillosos, el 1 y la x. Llamaríamos i1 al 1, ¿verdad? Y llamaríamos i2 a la x. Vale, luego tendríamos una pequeña fracción, ¿vale? I3 sería la fracción 1 partido por x. Y finalmente tendríamos una parte exponencial, el elevado a 1 partido por x. Vale, pues como habíamos comentado, ¿vale? Analizamos ahora, una por una, la continuidad de cada una de estas funciones. A ver, las dos primeras, tanto el 1 como la x, son polinomios, y de los polinomios ya hemos dicho que son funciones absolutamente continuas. O sea que los polinomios son funciones continuas en todos los números reales. A continuación tenemos una fracción, y ojo, porque las fracciones, no olvidéis, son discontinuas cuando ¿qué? Cuando su denominador sea igual a 0. O sea que en principio y por culpa de la fracción, nuestra función pretende ser discontinua, repito, en x igual a 0, ¿vale? ¿Sí? Vale, y luego la parte exponencial de la función, o sea, la e como exponencial, pues las exponenciales, recordad, son también, dijimos, funciones continuas en todos los números reales. O sea que como función exponencial tampoco nos sale ningún nuevo punto de discontinuidad. ¿Vale? O sea que en principio escribimos una por una todas las funciones elementales que vemos que forman parte de la función y con la tablita que nos hicimos en algún vídeo anterior, ¿verdad? Analizamos una por una la continuidad de cada una de estas funciones, ¿vale? Atentos, que esto es lo importante. Si la función no tuviera esta llave, o sea, si la función fuera simplemente elevado a 1 partido por x, habríamos terminado. Diríamos que la función es continua en todos los puntos menos en el 0, por culpa de la fracción, y problema resuelto. ¿En qué influye, y esto es muy importante, el hecho de que la función tenga llave? En otras palabras, ¿en qué influye que para x igual a 0, que fijaos, x igual a 0 es el punto que me había salido de posible discontinuidad de la función, ¿vale? ¿En qué influye el hecho de que en x igual a 0 me hayan definido la función aparte? En que lo que estamos diciendo de que la función es discontinua en x igual a 0 no es seguro, o sea, ponemos una interrogación que significa no es seguro. ¿Y a qué nos obliga eso? A hacer un estudio ya en particular, ¿vale?, de la continuidad de nuestra función exactamente en este punto. Es decir, estamos obligados a estudiar en particular si nuestra función es continua o discontinua en x igual a 0. Y recordemos, ¿cómo se analiza la continuidad de una función ya en un punto concreto? A rajatabla, calculando el límite de la función, que en nuestro caso es elevado a 1 partido por x, cuando x tiende a ese punto por la izquierda, ¿sí? Calculando el límite de la propia función elevado a 1 partido por x cuando x tiende a este punto por la derecha, y en el caso de que coincidan, ¿vale?, calcularíamos también el valor exacto de la función en el punto. ¿Recordáis, no? Si los tres datos coinciden, continua; si falla algo, discontinua. Pues calculemos los límites. Recordad que la táctica para hacer límites laterales sobre todo era hacerlo despacito. Calcularíamos primero el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y sustituyendo la única x que hay por 0 por la izquierda, obtendríamos e elevado a 1 partido 0 por la izquierda. Y luego, repito, operar despacio. E elevado, pues recordemos, 1 entre 0 en límites es infinito,
Y lo único que regla de signos, el 1 es número positivo y no olvidéis el 0 por la izquierda por poquito, pero es número negativo. Por lo tanto, al aplicar la regla de signos, positivo entre negativo, negativo. O sea que esta estaría elevada a menos infinito, ¿vale? Pues e elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido por elevado a ese número positivo. O sea que e elevado a menos infinito es 1 partido por e elevado a infinito. Y elevado a infinito, pues es infinito, ¿no? Vale, pues ya para terminar, 1 partido por infinito sería 0. Límite entonces de nuestra función cuando x tiende a 0 por la izquierda, 0. Calcularíamos ahora el mismo límite, el límite de nuestra misma función cuando x tiende a 0 por la derecha, sustituyendo la única x que hay, pues eso, ¿no? Por 0 por la derecha, ¿no? Y haciendo operaciones, quedaría elevado, igual que antes, ¿no? 1 entre 0 e infinito, pero que, en este caso, al aplicar la regla de signos, el 1 es positivo, el 0 por la derecha también es un pelín positivo, pues en este caso sería elevado a más infinito, ¿no? Vale, ¿y cuánto hemos dicho que vale elevado a más infinito? Pues infinito. ¿Vale? ¿Coinciden? No coinciden. Pues ahora sí, como los límites laterales de la función en el 0 no coinciden, podemos afirmar rotundamente que f de x es discontinua, claramente discontinua, en x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, repito, táctica a seguir para analizar la continuidad en general de una función de este tipo. Como si no hubiera llave, analizar una por una todas las funciones elementales que forman parte de la función total. Y luego la clave, si alguna de esas funciones es discontinua en un punto, ver si para ese punto, que suele pasar, ¿vale?, te han definido la función aparte. Si en ese punto te han definido la función aparte, hay que dedicarle capítulo especial al estudio ya en concreto de la continuidad de la función en ese punto, ¿vale? Y todo lo que sea, no olvidéis, analizar la continuidad de una función en un punto concreto, límites laterales, ¿vale? Es decir, aplicar la definición de función continua. Pues así es como se analizaría la continuidad en general de esta función. Por cierto, resultado final, que lo voy a poner aquí, pues terminaríamos diciendo que esta función f de x, pues lo que ha salido, ¿no? Que es continua, ¿vale?, en todos los puntos, o sea, en todos los números reales, menos, pues ya hemos visto que en el 0 no, Pues esta función diríamos que es continua en todos los puntos, ¿verdad?, menos en x igual a 0.